Hola a todos. En el vídeo de hoy vamos a aprender a trabajar con las funciones de cubo y el modelo de datos. Como ya sabréis, si habéis visto el tutorial relativo al uso de Power Query, Excel integra una serie de herramientas destinadas a la adquisición y tratamiento de datos. Una de ellas recibe el nombre de Power Pivot. Power Pivot se encarga de mantener lo que se conoce como el modelo de datos, que es un sistema de gestión de grandes volúmenes de datos que podemos activar en Excel en determinadas situaciones. Las funciones de cubo o cuadráticas operan con los datos que tengamos almacenados en el modelo de datos, así que es necesario añadir los datos al modelo de datos para poder utilizar estas funciones. El aprendizaje de Power Pivot no entra en los objetivos del curso de Excel Expert, así que no me extenderé mucho al respecto, pero tendremos que hacer uso de esta herramienta en un par de ocasiones para poder sacar partido a las funciones de cubo. Llegado el momento, os explicaré cómo hacerlo. Lo que sí debemos hacer es asegurarnos de tener activada la herramienta de Power Pivot, ya que es posible que no lo esté porque se trata de una función avanzada de Excel. Esto se consigue pulsando en Archivo, Opciones y Complementos. En la parte inferior de la ventana tenemos un desplegable donde seleccionaremos Complementos COM para pulsar a continuación en el botón IR. Aquí debemos asegurarnos de que la opción Power Pivot está activada. Si no lo está, la activaremos y pulsaremos en Aceptar. Desde este momento, la pestaña Power Pivot quedará activada en nuestro sistema y podremos usarla cuando la necesitemos. En el ejemplo de hoy, trabajaremos con una tabla que ya conocéis de otros ejercicios. Lo primero que debemos hacer es añadir la tabla al modelo de datos, de forma que se active la herramienta de Power Pivot y podamos usar las funciones de cubo. Podemos agregar datos al modelo de datos en varias situaciones relacionadas con su tratamiento. Ahora os enseño unas cuantas. Una de ellas se nos presenta cuando realizamos una importación de datos desde una consulta. Al llegar a la parte final, donde cargamos los datos, se nos muestra la opción de agregar los datos al modelo de datos. Otra situación es cuando generamos una tabla dinámica. La ventana del asistente nos muestra en la parte inferior la opción de agregar los datos al modelo de datos. Finalmente, otra opción consiste en ir directamente a la pestaña de Power Pivot y pulsar en el comando Agregar al modelo de datos. Aunque podemos usar cualquiera de las opciones que os he mostrado, para este vídeo crearé una tabla dinámica que nos servirá para ilustrar mejor el uso de las funciones de cubo. Inserto la tabla dinámica en una hoja nueva y selecciono la opción de agregar los datos al modelo de datos. Según la forma que usemos de agregar los datos, es posible que se nos abra una ventana con la herramienta Power Pivot, que es semejante a Power Query. Una vez agregados los datos al modelo de datos, no necesitamos tener esta herramienta abierta para trabajar con las funciones cuadráticas, por lo que podemos cerrarla. Como sabéis, una de las ventajas de trabajar con una tabla dinámica es su facilidad de uso y la capacidad de obtener rápidamente resultados con un par de clics de ratón. Voy a configurar la tabla para que me muestre la suma del campo subtotal agrupada por vendedor. Ya tenemos la tabla creada. Ahora bien, imaginemos que queremos llevarnos alguno de estos valores de la tabla a una celda con la que trabajar aparte. Aquí reside uno de los pocos problemas que nos plantea el trabajo con tablas dinámicas. Es fácil obtener valores, pero es difícil extraer estos valores de su contexto para trabajar con ellos en otra parte. Si seleccionamos, por ejemplo, el total de ventas de Buchanan y lo copiamos, al pegarlo en otra celda lo que obtenemos es el valor tal cual, sin fórmulas ni ningún tipo de vinculación a la tabla dinámica. Por lo que si añadimos, quitamos o modificamos registros de la tabla original, este valor no cambiará en la celda donde hemos pegado el valor. Microsoft corrigió el problema creando una función específica llamada Importar datos dinámicos. Esta función se genera de forma automática cuando, en lugar de copiar y pegar el dato,
sencillamente seleccionamos la celda donde queremos mostrar el valor, escribimos igual y pulsamos en la celda de la tabla dinámica que contiene el dato. Cuando aparece la función, pulsamos Intro y la celda queda vinculada a la tabla dinámica y se actualizará en caso de que el dato de la tabla dinámica cambie. Por ejemplo, si agrego un filtro de país en la parte superior y filtro la tabla para que solo muestre las ventas de Alemania, las ventas de Buchanan cambiarán en la tabla y también en la celda vinculada mediante la función importar datos dinámicos. Sin embargo, esta solución únicamente funciona mientras la tabla no modifique su estructura. Si ahora queremos ver los datos agrupados por categoría, la celda vinculada perderá la referencia de la cifra y nos mostrará un error. Es decir, para poder trabajar con este dato en otro lugar, es imprescindible que la estructura de la tabla dinámica no cambie. Las funciones de cubo vienen a solventar este problema permitiéndonos extraer cualquier dato del modelo de datos y mostrarlo en cualquier celda del libro sin ni siquiera tener montada una tabla dinámica, aunque en el ejemplo la estamos usando para comprender mejor el trabajo con las funciones de cubo. Encontraremos las funciones de cubo en la pestaña de fórmulas dentro de una categoría que está un poquito escondida, dentro del apartado Más funciones. De todas las que veis, nosotros aprenderemos a usar unas cuantas, que son las más importantes. Comenzaremos con la función conjunto cubo. Esta función vendría a ser el equivalente a montar la tabla dinámica en el panel de la derecha, arrastrando únicamente los elementos de los espacios de filas o de columnas, sin llenar todavía el espacio de valores. Es decir, la función conjunto cubo determina qué elementos utilizaremos para agrupar los resultados. Para ello, nos situamos en una celda y escribimos la función igual conjunto cubo. Algo que debemos saber de estas funciones es que al operar con el modelo de datos, la sintaxis es algo diferente a las funciones que ya conocemos. Pero veréis que no son tan difíciles de utilizar como pueda parecer en un principio. Para facilitarnos la vida, las funciones de cubo cuentan con un asistente muy detallista que nos ayudará en todo momento para completar los argumentos que nos pide cada función. Lo primero que nos pide el asistente es la conexión, que se refiere al modelo de datos sobre el cual estamos trabajando. Si tuviéramos varios libros de Excel abiertos, podríamos ir a buscar el modelo de datos de otro libro. Como no es el caso, el modelo de datos que queremos utilizar es precisamente el de este libro que tenemos abierto. Tal como os he dicho antes, el asistente nos ayudará a completar la mayoría de argumentos que requiere la función. Los argumentos de las funciones de cubo acostumbran a requerir comillas, y es cuando escribimos las primeras comillas que el asistente nos muestra las opciones disponibles. Así que empezaremos escribiendo unas comillas. Al hacerlo, el asistente nos muestra las opciones disponibles. En este caso solo hay una, llamada This Workbook Data Model, que en inglés significa el modelo de datos de este libro. Sí, lo sé, es un rollo, pero estas funciones no están completamente traducidas al castellano, así que tendréis que lidiar un poco con el inglés. De todas maneras, este argumento es el mismo en todas las funciones, y no cambiará, así que solo tenéis que preocuparos de abrir comillas y dejar que el asistente os dé el resto del argumento. Pulsando la tecla de tabulación, el asistente escribirá por vosotros el texto, y tan solo tenéis que cerrar comillas para acabar de entrar el primer argumento de la función. El segundo argumento corresponde al campo o campos que queremos utilizar para agrupar los resultados. Si queremos obtener un resultado similar a la tabla dinámica, el campo que deberíamos agregar aquí es el campo de vendedor. Para facilitarnos la vida, abriremos comillas y dejaremos que el asistente nos guíe. El asistente nos muestra dos opciones. La primera, Measures, corresponde a la sección de valores donde calcularemos la suma, el recuento, el max, el min o cualquiera de los otros valores. Esta parte no nos interesa aquí y la usaremos en otra función. Los campos están dentro de la sección rango, que viene a significar campo, es decir, uno de los campos de la tabla. Así que utilizaremos las flechas para seleccionar la opción rango y después pulsaremos el tabulador. De esta forma, el rango queda introducido en la fórmula. Ahora bien, nosotros queremos mostrar el vendedor,
que es uno de los campos. Es decir, hemos definido que queremos agrupar por un campo, pero todavía no le hemos dicho a la función cuál de ellos. Para especificar el campo que queremos usar, añadiremos un punto detrás del rango. Al hacerlo, el asistente nos muestra todos los campos disponibles. Usando las flechas del teclado, bajamos hasta el campo vendedor y pulsamos tabulador para insertarlo en la función. Ya casi tenemos este argumento acabado. Lo único que nos falta es decirle a la función que queremos listar a todos y cada uno de los vendedores. En las funciones de cubo, los diferentes valores que integran un campo y que en la tabla dinámica se muestran en la lista se conocen como children, que en inglés quiere decir hijos, y que aquí se refiere a los elementos que hay dentro del campo vendedor. Vamos a añadir un punto detrás de vendedor. Curiosamente, después del punto, el asistente aquí nos ofrece el concepto all. All se utiliza para obtener la suma total del campo, pero no nos sirve para mostrar la parte de cada vendedor. Como la opción children no aparece, la tendremos que escribir nosotros mismos a mano. Para finalizar este argumento, añadimos unas comillas. Fijaos en que el resto de argumentos de la función aparecen entre corchetes, lo cual indica que son optativos. Podríamos acabar aquí y de hecho voy a pulsar intro para que veáis lo que ocurre. Ya está. ¿Qué os parece? La celda se ha quedado en blanco. Pues bien, en realidad esto es correcto. Pensad que lo que hemos hecho es algo así como definir la cabecera de la tabla que mostraremos, igual como en la tabla dinámica, que contiene una celda justo encima de la lista de vendedores. La celda está en blanco porque su trabajo principal no es mostrar nada, sino simplemente establecer la estructura que vamos a mostrar luego. Que esté en blanco es buena señal, ya que si hubiéramos introducido un argumento incorrecto, la celda mostraría algún tipo de error. Sin embargo, supongo que tanto a vosotros como a mí nos incomoda que una celda con una fórmula quede en blanco. Uno de los argumentos optativos de la función consiste en escribir el texto que queremos que muestre, de forma similar a cómo la celda de la tabla dinámica muestra etiquetas de fila. Vamos a editar de nuevo la función. Como podéis ver, el primer argumento optativo de la función es justamente eso, el título. Así que se lo vamos a añadir. Escribimos punto y coma, y a continuación, entre comillas, escribimos lo que queremos que aparezca como título de la columna. En nuestro caso, escribiré vendedores. Ya está. Ahora pulsamos intro y ya tenemos el título de la columna creado. Seguramente os parecerá que todo esto que hemos hecho hasta ahora no ha servido para nada, pero el resto de funciones de cubo, que utilizaremos a partir de ahora, requieren como argumento la estructura de la función, de forma que cuando tengamos que definir la estructura, haremos referencia a esta celda y así nos ahorraremos introducir esta función dentro de las otras. Se trata básicamente de ahorrarnos trabajo más adelante y de paso dar un título a la tabla. Lo entenderéis mejor a medida que seguimos con la explicación. Vamos con la segunda función que quiero explicaros. Se trata de la función recuento conjunto cubo. Esta función es capaz de indicarnos la cantidad de elementos que conforman la estructura del conjunto que acabamos de definir con la función conjunto cubo. Si contamos los vendedores que aparecen en nuestra tabla dinámica, vemos que en total son 9. Este es el resultado que debería darnos la función recuento conjunto cubo. Si os parece, la vamos a escribir a un lado. Comenzamos escribiendo la función, igual recuento conjunto cubo. Esta función es súper sencilla, porque solo necesita la estructura. Como ya la hemos definido en la celda anterior, simplemente referenciamos la celda y pulsamos intro. Ya lo tenemos. Y como veis, el resultado es 9. Bueno, por una vez la función ha sido fácil, no os podréis quejar. Vamos ahora con la siguiente función, que se llama miembro rango cubo. Esta función la vamos a utilizar en cada una de las celdas donde queremos que aparezcan los nombres de los vendedores, tal como aparecen en la tabla dinámica. Nuestro primer objetivo será escribir Buchanan,
tal como aparece en la primera casilla en la columna de vendedores en la tabla dinámica. Vamos a ello. Comenzamos seleccionando la celda donde queremos que aparezca el nombre. Yo seleccionaré la que está justo debajo de vendedores. A continuación, escribo igual miembro rango cubo y abro paréntesis. Lo primero que me pide la función es la conexión o modelo de datos con el que estoy trabajando. Igual que con conjunto cubo, basta con abrir comillas y seleccionar This Workbook Data Model. Pulsamos tabulador, cerramos comillas para finalizar este argumento y añadimos punto y coma. El segundo argumento de la función es la estructura de la tabla. Esto corresponde a la casilla de vendedores, así que basta con seleccionarla. El último argumento que rellenaremos se llama rango y significa el lugar que ocupa el nombre del vendedor dentro de la estructura que hemos definido. Cada uno de los vendedores tiene un número de orden, siendo Buchanan el número 1 de la lista y Suyama el número 9. Por tanto, aquí escribiremos un 1. Cuando hemos acabado, cerramos paréntesis y pulsamos intro. Y ya está. Tenemos a Buchanan en nuestra lista de vendedores. Vamos ahora a añadir a Callahan a la lista. La función es prácticamente la misma que Buchanan, con la diferencia de que el último argumento es un 2 en lugar de un 1. Así que podemos copiar la fórmula en la celda de abajo y cambiar el 1 por un 2. Sin embargo, antes de copiar, deberemos fijar la celda que hace referencia a la función conjunto cubo para que no cambie al pegar. Ahora sí, copiamos y pegamos abajo. Ahora editamos la fórmula y cambiamos el 1 por un 2. Si os parece, arrastraremos para rellenar el resto. Esta es una de esas situaciones en las que vale la pena usar la función fila para evitar tener que editar cada celda y cambiar un número por el siguiente. Pero en este vídeo cambiaremos los números manualmente y nos aprovecharemos del efecto de cámara rápida. Bien, ya tenemos creada la lista de vendedores. Solo faltan los valores. Como ya sabéis, la tabla original contiene los valores individuales de cada venta. Lo que hace la tabla dinámica es realizar un cálculo con estos valores para poder mostrarlo junto a cada vendedor, como puede ser la suma, el promedio, el recuento, el max, el min, etc. A ese cálculo lo llamamos medida. La tabla dinámica crea las medidas de forma automática cuando arrastramos datos al campo de valores, pero el modelo de datos no lo va a hacer automáticamente por nosotros, de manera que debemos crear la medida para tenerla disponible en las funciones de cubo. Crear una medida es muy sencillo. En la pestaña Power Pivot disponemos de un botón llamado Medidas. Al pulsar sobre él aparecen dos opciones. La opción de administrar medidas nos permite visualizar las medidas que ya hemos creado, modificarlas y eliminarlas si es preciso. La opción de nueva medida nos permite crear una medida al gusto. Esto es lo que vamos a hacer ahora, así que pulsamos en nueva medida. Al hacerlo, se nos abre una ventana con varias casillas. La casilla nombre de la medida establece el nombre de la medida que vamos a crear. Al usar la función nos referiremos a la medida por ese nombre, así que no es bueno dejarlo como medida 1. Dado que queremos mostrar la suma de las ventas, vamos a llamarla suma de ventas. Una vez creada, esta medida nos servirá para sumar los subtotales en cualquier otra estructura, por ejemplo, la suma por categorías, por país, etc. La casilla de la descripción nos permite añadir una pequeña explicación para acordarnos de lo que hace. Escribiremos suma los subtotales. Ahora debemos escribir la fórmula. Para ello, contamos con un espacio donde escribir. Nuestro objetivo es calcular la suma del campo subtotal. El botón rotulado con FX nos permite elegir la función que queremos usar. De nuevo nos encontramos con el obstáculo de la lengua. Las funciones se muestran en inglés.
De todas maneras, no hay mucha diferencia respecto a las funciones en español. Por ejemplo, la función promedio es average. La función de recuento es count. Y las funciones max y min son tal cual, max y min. Y la función suma, que es la que nos interesa, es sum. Podéis encontrar por internet muchas páginas que contienen la traducción de las funciones de Excel de español al inglés, así que no tendréis problemas en este aspecto. De momento, nosotros queremos una suma, así que elegimos la función sum. Dentro de los paréntesis tenemos que escribir el nombre del campo que queremos sumar, que en este caso es subtotal. Cuando comenzamos a escribir, el asistente nos ayuda terminando el nombre del campo. Da igual que usemos cualquiera de los dos que aparecen. Después de definir la fórmula, podemos pulsar en el botón Comprobar errores para asegurarnos de que la fórmula que hemos escrito es correcta. Finalmente, pulsamos en Aceptar y ya tenemos añadida la medida suma de ventas al modelo de datos. Vamos a comprobarlo pulsando en Medidas y en Administrar medidas. Ahí la tenemos. Lo último que nos falta es mostrar los valores en la tabla que estamos creando. Para ello, utilizaremos la última función que os enseñaré hoy, que se llama valor cubo. Tal como indica su nombre, esta función se utiliza para calcular valores. Antes de escribir la función, añadiremos la suma a la tabla dinámica para tener una referencia de los resultados que deberían aparecer. Ahora sí, nos colocamos a la derecha de Buchanan y comenzamos escribiendo la función igual valor cubo. Como las otras funciones, esta comienza pidiendo como argumento la conexión, que es This Workbook Data Model. Abrimos comillas para mostrar el asistente y tabulamos para insertar el nombre en la fórmula. Cerramos comillas y añadimos punto y coma. Ahora la función nos pide los argumentos que necesita para calcular el valor. Estos argumentos son dos. Por un lado, la medida que acabamos de crear. Y por otro, el elemento por el que agrupamos, que es justamente el vendedor que tenemos a la izquierda. La función usará estos dos datos independientemente del orden en el que los introduzcamos. En este caso, por ejemplo, introduciremos primero el vendedor. Podemos aprovechar que lo tenemos al lado para referenciar la celda. Añadimos punto y coma y en segundo lugar deberemos insertar la medida. Abrimos comillas y el asistente nos muestra de nuevo el menú con las opciones Rango y Measures. Como lo que buscamos es la medida, seleccionaremos Measures en el menú y pulsaremos Tabulador. A continuación escribimos un punto y el asistente nos mostrará las medidas de que disponemos. En este caso se nos muestran dos. Una es la que hemos creado nosotros y que hemos llamado suma de ventas. La otra aparece porque la tabla dinámica la ha creado al arrastrar el campo subtotal a la zona de valores. Si no hubiéramos creado la tabla dinámica y estuviéramos llenando las celdas sin el ejemplo al lado, esta medida no aparecería. Es mejor, por tanto, usar la medida que hemos creado nosotros, que es suma de ventas. Cerramos comillas y cerramos paréntesis. Con ello, obtenemos el total de ventas de Buchanan. Dado que la única referencia que hemos usado en la fórmula es el vendedor, podemos arrastrar hacia abajo para obtener la venta de cada vendedor. Ahora que hemos creado la tabla, vamos a aprovechar para obtener otro conjunto de valores. Por ejemplo, la suma por categorías. Vamos a modificar la tabla dinámica mostrando las categorías para tener una referencia de los resultados. Ahora, modificaremos la función conjunto cubo, que es la responsable de definir lo que debe mostrarse en la columna de elementos. Editamos la función y en ella debemos cambiar dos argumentos. El primero es el rango, que muestra el campo vendedores. Editamos el argumento y escribimos categoría. El asistente nos ayudará a cambiar el valor. Lo segundo que modificaremos es el título de la columna, ya que ya no es vendedores, sino categorías. Como se trata del texto que aparece en la cabecera, solo es un tema estético, pero bueno, lo cambiamos.
Bien, pulsamos Intro y como veis el resto de funciones reaccionan al cambio y me muestran la lista de categorías con sus resultados. El número de elementos en la columna ha pasado de 9 a 8, tal como muestra la función recuento conjunto cubo. Y es por eso que la última fila me muestra un error. Sencillamente no existe una novena categoría. Para el caso que nos ocupa, podemos borrar esta fila y ya está. Y esto es todo por hoy. Espero que os hayan gustado, aunque solo sea un poquito, las funciones de cubo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!